¿Tu zona de confort te permite ser fiel? ¿Debo ser fiel cuando no lo son conmigo? ¿Puedo restaurar la confianza rota por mis promesas incumplidas? Y en el podcast de hoy, ¿cómo ser fiel a ti mismo? Wow. Normalmente hablamos de ser fiel a los demás, pero es tan importante ser fiel a ti mismo. Es necesario, porque si no sos fiel a ti mismo, te vas a romper por dentro. Yo, si no soy fiel a mí misma, me rompo por dentro. Y pues queremos darles un ejemplo de cómo podemos rompernos por dentro. Esto se aplica a las relaciones de pareja, de amistad, de familia, de empresa, en todas las áreas donde tiene que haber convivencia humana. Si entraron a este episodio con la idea de que vamos a hablar exclusivamente del tema de la infidelidad de la pareja, les recomiendo que vayan a ver uno de nuestros podcasts que se llama Perdonar o no al infiel, que hablamos específicamente de eso. En este episodio vamos a hablar un poco de cómo ser fiel a ti mismo y cumplir con tus promesas a pesar de la adversidad y en todos los ámbitos de tu vida. O si alguien te incumplió una promesa. Por ejemplo, ¿qué pasa si estás trabajando en una empresa y de repente tenés una propuesta laboral y decidís irte a otra empresa? ¿Cómo sos fiel a ti misma y yéndote, o a ti mismo y yéndote a una empresa que está en el mismo rubro y que sería catalogada como la competencia de donde tú vienes? Yo creo que hay que diferenciar una cosa, hablamos como sinónimos de lealtad y fidelidad. Y cuando de verdad nos ponemos a investigar hay una gran diferencia entre la una y la otra. Sobre todo uno en la parte laboral vive la lealtad, que se puede diferenciar como la lealtad es la parte legal y la fidelidad tiene que ver con la promesa. O sea, uno en la lealtad tiene que ver con acuerdos. El contrato laboral. Y el contrato laboral. Al que se comprometió. Digamos. Correcto. Y la fidelidad tiene que ver con esa entrega voluntaria a seguir mi plan de vida y los objetivos que yo me he trazado para la persona que yo quiero ser. Entonces, en ese caso yo quiero que seamos claros que quizás cuando uno rompe una relación laboral y sobre todo en esas circunstancias tan diferentes, bueno, es la competencia, etcétera, pero ahí habrá justificación, uno rompe esa lealtad, rompe ese acuerdo. Pero parte de ser fiel significa yo hacer esa transición, esa ruptura de la lealtad siendo fiel. Es decir, a ti mismo que vas a ti mismo, continuando con mi ética, continuando común de claro. que vas a guardar secretos profesionales, secretos que no vas a vertir en una empresa que encima es la competencia para que con eso sea una ventaja desleal para competir en un mercado libre que se supone que funciona bien cuando todos los componentes de ese mercado libre se comportan con ética. ¿Ustedes cómo ven esto? Esto se puede comparar, por ejemplo, a cuando hay empresas que hacen contrabando. O sea, si una empresa está haciendo contrabando, está haciendo competencia desleal porque no está pagando sus impuestos, porque no está haciendo correcto y entonces no están jugando con las mismas reglas. Los otros jugadores del mercado libre que están vendiendo el mismo producto están en desventaja frente a la estructura de precios porque hay un componente que no se lo van a agregar estos que están contrabandeando y los otros sí están teniendo lo que tener como un gasto. Eso es deslealtad e infidelidad a nosotros mismos y al contrato de que estamos actores en una sociedad que necesita ser construido con vista de bien común. Pero esto se compara, perdón que interrumpa, pero esto se compara también a una persona que se está cambiando de trabajo. Sí. O sea, mismo nivel de infidelidad, digamos. O de deslealtad. De deslealtad. El problema es cuando se rompe la fidelidad, no la lealtad. La lealtad también, porque un componente clave de la fidelidad es la lealtad. Pero digamos que es una línea que existe entre lealtad y fidelidad, porque lealtad tiene que ver con la razón y fidelidad tiene que ver con el corazón. Lealtad tiene que ver con una causa y fidelidad tiene que ver con la persona. A ver, pongamos eso en pan y tortilla. Un ejemplo pudiera ser, como para hacerlo así más puntual, dos amigas que lo han sido por mucho tiempo. Sucede algo y se separan o se alejan una de la otra. Pero allí todavía sigue ese compromiso básico de confianza y de fidelidad en el cual
a pesar de que ya no soy tan cercana, se espera de un ser humano que siga siendo noble y que no va a caer en la tentación de vengarse, hablar mal de ella, hacer exponer, por ejemplo, sus debilidades. Y es parte de atacarla. sus vulnerabilidades. Y es el instinto quizás animal que te sale, o sea, por algo tú rompiste esa lealtad que tenías con ella. O con simplemente, esa, o tal con vez esa no rompiste persona. la lealtad, pero sí la amistad. Rompiste la amistad y entonces el instinto que te sale es criticarla, ver qué pasó ahí, contarle a todo el mundo es que esta fue una desgraciada y me hizo esto. Hacerte el árbol caído, claro. Pues destrozos. Y eso hacer no leña no- del árbol Y eso es caído. parte de tu zona de confort. Entonces, esa zona de confort te impide ser a ti esa versión fiel que Mejorada tú quieres de ser. ti. Pero vamos como al siguiente tema. Ya hablamos de que es parte de ese instinto poder reaccionar de la manera equivocada, pero ¿cómo me mantengo fiel cuando alguien más no ha sido fiel conmigo? Eso es tan importante que lo relacionemos con mi felicidad. O sea, a ver, pensémoslo, pensalo tú que nos estás escuchando. Si tú tomas venganza, ¿eres más feliz? ¿Se acaba tu dolor? ¿O te sigues quebrando por dentro y estás nadando en una piscina infestada de dolor y de resentimiento? Mientras que si eliges el bien, que no tiene nada que ver con la zona de confort, entonces estás Ni tampoco- edificando a ti mismo. Ni tampoco cómo se comporta la demás personas, porque si la ética o los valores o los principios se tratara de que como se porten conmigo, así me voy a portar yo, entonces no estaríamos viviendo en el área de que somos personas con ideales, con principios que merecen ser fieles por eso, que van a ser cumplidos en las buenas y en las malas. Tú vas a ser más feliz, vas a tener más paz, vamos a tener un corazón sereno si nosotros cumplimos con lo que libremente hemos elegido de ser. Eso para mí me parece tan importante, o sea, para mí es indispensable que tengamos paz. O sea, de verdad tenemos que buscar la paz. Y en este momento hay tanto ruido, hay tanta información, hay tan pocos momentos Hasta de paz. cantantes que te estimulan a que si te hicieron algo, o sea, tu facturado, hacer lo que querrás. Es que bueno, pues, pero que hasta lo canten. Pero en realidad, a nadie quiere ser engañado. Definitivamente es un gran dolor, pero tú puedes tener Pero eso elección. no te edifica, eso y además no te da paz y no te hace feliz. Te puedes traicionar solo porque la otra persona es traicionera, entonces yo voy a salir con lo peor, voy a salir una mía más. Y lo que nos podemos dar cuenta es que estamos hechos para el bien. O sea, tú y yo estamos hechos para el bien. Cualquiera que sea nuestra condición, hayamos actuado bien o hayamos actuado mal, da igual, estamos hechos para el bien. Y nuestra felicidad está en actuar fielmente, lealmente en el bien. Y alejarnos de eso, alejarnos del bien nos rompe, nos hace trizas. La fidelidad Nos de los machaca. compromisos nos hace crecer, independientemente. Te veo como pensativa, Adri. Sí, porque es que es un tema bien complejo porque aquí se trata de tener un autocontrol y una fuerza de voluntad tan grande, pero tan grande de hacer el bien cuando el instinto te dice, hay un voice note o algo así, o un TikTok que dice, y en mi cabeza había una voz que decía, mátalo. No sé si has oído ese audio, pero y es verdad, la voz en tu cabeza te dice, o sea, te enerva totalmente. Me voy a todos los vengar, me voy a sentidos. vengar. Sí. Hay que buscar venganza, es lo sí. que te dice el instinto. Pero la antropología, la fe, cualquiera que tengas, la moral más básica, el sentido O común, simplemente al la final, nadie, el que decide seguir con sus propios principios elegidos y ser fiel a sí mismo es más feliz. Y es tan difícil porque también, y esto sí, a mí siempre me pareció bastante cliché el tema de ir contracorriente, pero ahorita creo que estamos viviendo en una sociedad donde lo normal es cómo te vas a vengar, cómo se la vas a devolver Y el te vas a doble, dejar, un y ojo te vas por a otro. dejar. Y si no haces algo al respecto, que lenta o puchica te lo van a volver a hacer. Sos o una pasmada. Sos pasmada. A ver, no, pero paremos. A ver, no quiere decir de que uno ser fiel al bien
va a ser menso, o sea, manso, Claro. pero no menso. Ajá. O sea, No, estás eligiendo libremente el un bien. camino A ver, pero para ser feliz. para ser feliz, pero eso no quiere decir que tengas que cargar con comportamientos que te dañan. Por ejemplo, nadie tiene por qué soportar violencia solamente porque, no, es que yo no le voy a devolver nada. No, es que no le vas a devolver O violencia, seguir pero siendo amiga de una amiga tóxica solo por lealtad. O sea, No, esa o sea, amiga la vas a querer, vas a rezar por ella, pero te vas a alejar de ella. Exacto, o sea, de quien cuando sea. hay que poner distancia, hay que poner distancia, pero sin O dejar de ese la trabajo. fidelidad. O de ese trabajo también. Sin dejar la fidelidad. Y qué difícil es eso porque al mismo tiempo tomemos en cuenta de que también hablemos de prioridades, ¿no? O sea, no hay una respuesta o una dirección exacta para todos los casos en general. En el matrimonio hay un camino a seguir para poder continuar con la fidelidad. En el trabajo hay distintas prioridades que nosotros tenemos en la vida. Pero, ¿qué pasa cuando... Comportamiento Pero normalmente decente. ser Ay. fiel es en lo pequeño. O sea, a mí me gustaría que aterrizáramos eso. en las cosas del día a día y en lo real. O sea, yo quiero ser una persona fiel. Entonces, ¿Cuáles serían los indicadores? Podemos por conversar. ejemplo, o sea, por ejemplo, si mi amiga me llama y yo estoy cansada, yo soy fiel y le contesto la llamada. No se la voy a contestar si estoy cenando con mis hijos, porque bueno, soy fiel a mis hijos, pero le puedo contestar después, pero no la voy a dejar en visto. Y también hacer un favor a alguien, aunque yo no tenga ganas, también es un indicador de ser fiel a la amistad, fiel a la relación filial, fiel a la relación matrimonial. Pero ¿qué pasa si nos ponemos ya un poco más dramáticos y yo rompo esa fidelidad? O sea, ¿qué pasa si yo he roto la confianza de un segundo por promesas que yo no he cumplido? Porque también no solo hay que verlo como cuando no me son fieles a mí, pero hay que hablar de nosotros que no somos santos perfectos, cuando nosotros no somos fieles también. Yo creo que Sí, es tan importante importante y primero empezar, o sea, ¿qué sería para recuperar la paz? ¿Qué tendríamos que hacer? Y que cada uno se lo pregunte. Para O sea, empezar, pedir perdón. Sí, es necesario porque la situación lo requiere. Pedir perdón es una de las cosas más reconstructoras de relaciones y de corazones. Y también tengo que considerar hacer una autoevaluación de por qué yo he roto esa promesa y he dejado de ser fiel, porque significa que esas raíces que deberían estar súper hondas y que fueran el soporte de mis acciones, quizás están medio sin regar, medio chuecas. ¿y cuáles son esas raíces? Esas raíces es... No cuidar cosas pequeñas. Ajá. Sí, y esa seguridad propia, esa convicción propia, esa decisión firme de mantenerme en el bien. ¿Y cómo? Como decía Kalena, cuidando las cosas pequeñas. No hablando de las personas que no están presentes, defender a las amistades, no andar divulgando los secretos de la empresa. Me reúno con mis amigas y entonces, ¿qué tal te va en la empresa? Pues sí, fíjate que ahora con este contrato que hemos conseguido, no se puede revelar, aunque sean cosas que van a ser pronto dichas al público, porque son cosas pequeñas que cuidan nuestro propio corazón y nuestros principios y ser fiel a nosotras mismas, que hemos decidido libremente ser fieles. Entonces es como bonito ir haciendo esta revisión, este autoanálisis de por qué llegué a ese gran rompimiento de promesa. No es como de un día para otro, no es como de caída libre, sino es un plano inclinado de que yo no fui cuidando estas pequeñas acciones de lealtad y fidelidad que ayudan a mantener la relación de pareja, de amistad y de trabajo y familiar o en la comunidad o en la iglesia, como con buena armonía. A mí hay dos definiciones de la fidelidad de grandes sabios que me encantan y que quisiera que reflexionemos. La primera es la fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. Qué bonito esa definición. De verdad, Benedicto XVI. Es un genio, me parece. O sea, la fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. O sea, no del podemos amor al hablar trabajo, del amor a la familia, del amor a los amigos, a los hijos, a lo que sea. O sea,
no puedo hablar de amor si no soy fiel en lo pequeño a lo largo del tiempo. ¿Y de qué consideran ustedes de estas mamás que están reunidas desayunando y resulta que empiezan a contar los defectos del hijo? Es una gran tentación porque también es un desahogo. Mamá, infiel. No, pero espérate. Es un desahogo No, para pero- las mamás, pero porque todos los días tenemos, o sea, en cada etapa hay las mismas luchas. Entonces es un desahogo, pero es también maravilloso esa mamá que lucha por cuidar la integridad y la dignidad de su hijo. Y el sentido secreto de que ha sido vertido. ¿Cómo Sí. voy a decir yo? Mi hijito de 15 años todavía se hace pipí. O sea, te podés imaginar que él se entera y le gusta una de las hijas de las personas que están ahí. O sea, No me de muero, verdad, me muero, o sea, me te das muero. cuenta. O del esposo o del novio, si no es que ronca en la noche. O sea, ya todas las mujeres cuando lo vean entrar allí al restaurante se lo van a imaginar roncando, y el pobre hombre que es guapo y se lo imaginan roncando. Bueno, tampoco seamos clavadas aquí por decir que el marido ronca o que el Igor se no, tampoco significa que hemos roto nuestra fidelidad totalmente y tengo que ponerme una depresión tremenda por faltar a mis raíces hondas. No, O sea, pero es el tema de las midamos. cosas pequeñas, porque Pero sí, después... pero poquito a sí poco, son- es sí, que son poquito a poco importantes. sí. Ajá, o sea, Pero te digo que es una gran lucha. O sea, bueno, que yo soy mamá de 5 Varones. divinos, maravillosísimos. ella es la princesa de la casa. No, la reina. A ver, pero la emperatriz. Ya me van a regañar. No, pero bueno, pero sí, entonces yo sé que a veces, pues sí, una mamá se siente sobrecargada y se siente entonces a veces siente que se tiene que desahogar, pero sí creo que es muy importante cuidar esa fidelidad. No leer las cosas que no te tocan leer. O sea, Sí, y ¿verdad? también, y no contar lo que alguien te ha contado en intimidad. O sea, no podés nunca compartir y romper esa confianza. encima te dicen... A ver, sí podés, pero no debes porque te rompe a ti y rompe al otro. Y yo creo ¿verdad? que podemos ir cerrando hablando de la maravillosa regla de oro. O sea, y esa puede ser una guía fácil y sencilla para poder tomar las decisiones correctas. Trato a Y los ser demás como fiel a las quiero que me promesas. traten a mí. Correcto. Y la fidelidad es aquella fuerza que conquista el tiempo. Es decir, trato de amar porque también quiero que me traten así, pero aunque no me traten así, puedo seguir yo siendo fiel porque yo no me quiero romper por dentro.